Amados hermanos, queridos amigos, buenos días. Gloria sea al Señor que estamos una vez más juntos a través del internet. Le doy gracias a nuestro Dios que, pues, una vez más me permiten llegar con ustedes y al mismo tiempo que nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo me permite estar hablando aquí detrás de este micrófono. Vamos a leer la Biblia, mis hermanos, sobre el tema que vamos a empezar. Amén. Y dice así la palabra bendita y gloriosa del Señor en el segundo libro o segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. Y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Padre, en el nombre de Cristo, vengo delante de ti, Señor. Te doy gracias, Padre, porque una vez más me permite estar aquí, en este micrófono. Señor, me has devuelto mi salud. Gracias, Señor. Gracias por esta sanidad tan gloriosa que estás efectuando en mi vida, en mi cuerpo, Señor. Y Padre, úsame, Padre, para llevar la palabra a tu pueblo, Señor. Que no hable el hombre, Señor, sino que hables tú a través del hombre. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Vamos, hermanos, es un poquito largo. Quisiera explicarles qué ha pasado en estas últimas semanas, porque ustedes tienen derecho a saberlo. Son mis hermanos en Cristo, son el público al que nos hemos estado dirigiendo durante todo este año, ¿verdad? Y pues a través de 38 años de ministerio, a muchos hermanos también, a los que estábamos predicando en iglesia, en las iglesias, en campañas, en avivamientos, en fin. Y, pero ya iremos hablando un poquito más, tal vez nada más un poquito más de esto, de lo que estuve pasando, porque ahorita lo que importa es la palabra del Señor y lo que estamos viviendo en estos momentos. Una vez más, mis hermanos, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 1 en delante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Mis hermanos, yo nunca pues, en el tiempo que tengo en el cristianismo, yo nací en el cristianismo, pero acepté a Cristo Jesús como mi Salvador a los 16 años, o en los años que teníamos en el ministerio. Nunca pensé, y se los digo honestamente, conozco la palabra del Señor, conozco las profecías, conozco lo que el Señor Jesús habló por sus propios labios, conozco lo que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento, pero aún así yo nunca pensé que yo iba a llegar a ver esto. ¿Por qué? Primero que nada, por la edad, por la profesión que yo ejercí durante toda mi vida, por muchas cosas. Pero llegó el día, mis hermanos, en que vemos cosas que a nosotros, que nos llaman viejos, nos llaman anticuados, nos llaman que somos pura ley, nos llaman, en fin, tanta y tanta cosa, ¿no? Equivocados o locos, pero nunca pensamos ver esto. Que aquí dice la palabra del Señor,
que en los postreros días, estos son los postreros días, mis hermanos. Amén. Vendrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos peligrosos. ¿Peligrosos de qué? ¿Y para qué? Peligrosos en todas las áreas, hermanos. Antes, cuando viajábamos predicando la palabra por gran parte de la República Mexicana y aquí en Estados Unidos, a la hora que fuera, viajábamos nosotros sin ningún cuidado, sin ningún pendiente, salíamos de aquí y en el nombre de Cristo llegábamos a donde íbamos a estar predicando, ya fuera un culto, 2 o 3 días o toda una semana, en fin. Ahora, si usted viaja en las carreteras de México, es muy peligroso, está arriesgando su vida. Es uno de los peligros. Muchos de nuestros hermanos en Cristo que yo tanto amé y sigo amando, ¿verdad? No vieron los peligros, ahora hablo de los peligros espirituales y dogmáticos y de doctrina, y cayeron terriblemente en esas cosas. ¿Por qué? Porque abrazaron, mis hermanos, estos famosos evangelios de la prosperidad y todas aquellas mentiras de la confesión positiva y tantas cosas. Peligros, peligros, tiempos peligrosos. Y mucha gente ha ido cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo en esos peligros, en esos riesgos. Cuando nuestros hermanos en Cristo, los misioneros, han ido a países musulmanes o países ateos, abiertamente ateos, algunos han sido decapitados, otros han sido muertos de diferentes maneras, otros están presos. Tiempos peligrosos. ¿Por qué? Por predicar la palabra. Y luego dice el versículo 2, mis hermanos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿A qué se refiere aquí? Que en vez de amar a Dios, el hombre se ama a sí mismo. Y la doctrina, mis hermanos, las doctrinas estas nuevas que hay, entre comillas, pseudocristianas, enseñan al hombre, enseñan al ser humano a amarse a sí mismo, a verse en un espejo viéndose a sí mismo, cuando que nosotros tenemos que ver a Cristo Jesús y caminar los pasos que Él nos enseñó a caminar y seguir sus lineamientos, sus mandamientos gloriosos. Amén. Avaros, vanagloriosos. Oiga, vemos tanta gente haciendo esto. Soberbios. Vemos que ahora nos miran, nos miran de arriba hacia abajo. Gente que nosotros conocimos, mis hermanos, que eran gente sencilla, gente del pueblo, gente humilde, por decirlo así. Pero por alguna razón, por algún puesto que tomaron, o hablando también entre los miembros del ministerio, sus iglesias crecieron, ahora ven hacia abajo a los hermanos en Cristo que siguen predicando la sana doctrina. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ya no hay agradecimiento para la gente. Ya no, antes hacía algo por alguien, lo hacía desinteresadamente y se ganaba la amistad de aquella persona. Ahora usted hace algo por alguien y le llaman tonto. ¿Verdad? Impíos es gente que no busca la santidad. Y eso lo vemos a donde quiera que volteemos. Si usted prende la televisión, si usted abre un periódico, si usted prende el radio, si usted se va a la calle, lo que va a ver son gente pecadora. Aquí, en el país donde yo vivo, que es Estados Unidos de Norteamérica, hay estados donde
se ha legalizado el uso de las drogas, de la marihuana. ¿Sí? Ya no nada más el alcohol, no nada más el cigarro, no, las drogas. Hay otros lugares, estados y ciudades aquí en Estados Unidos, donde para que la persona no corra riesgos, estamos mencionando Los Ángeles, Chicago, Nueva York, a la gente que vive en la calle, situación de calle que le llaman, ¿no? Los homeless, les dan jeringas hipodérmicas para que se puedan inyectar la droga y no transmitirse enfermedades, ¿verdad? Como el SIDA o cosas así. En vez de decirles Cristo te ama, en vez de decirles arrepiéntete porque vas al infierno, en vez de ayudarles, tenderles la mano física y espiritualmente hablando, los ayudan a que sigan hundiéndose en ese pecado, en ese vicio, en esa depravación donde se encuentran. Es el tiempo de los impíos ahorita. Y luego aquí en el versículo 3 dice, sin afecto natural. ¿A qué se refiere, mis hermanos, esta palabra? O esta pequeña oración, sin afecto natural. Bueno, a través de la Biblia vemos que el afecto natural, mis hermanos, del ser humano, es lo que Dios puso en el hombre, ¿verdad? Y cuando hablo del hombre, hablo de la raza humana. Pero ahora vamos a referirnos al sexo. El hombre, el afecto natural del hombre es que es la mujer. Y el afecto natural de la mujer es el hombre. Porque fue mandato divino, fue una cosa establecida en el huerto del Edén. Dice la palabra del Señor que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dice, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Pero luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una compañera. Ese es el afecto natural. Dios los casó, Dios les dio la orden de reproducirse, de crecer, de poblar el mundo. Allí en el huerto del Edén. El afecto natural, o sea, la atracción natural, normal del el varón hacia la mujer, o viceversa. Porque así lo estableció Dios. Ahora ya no. Ahora el afecto, mis hermanos, es contranatural. El hombre busca al hombre, la mujer busca a la mujer, o el hombre busca a los animales, o la mujer busca a los animales, en fin, tantas cosas que vemos, que estamos viendo en estos tiempos. El hombre busca hacer males, o la mujer busca hacer males con niños, con criaturas indefensas. En los tiempos que estamos viviendo, implacables, gente que no tiene conciencia, no tienen algo de lo que Dios nos puso dentro del corazón, que es la caridad, que es la lástima que sentimos por alguien, que es el afecto hacia los que no pueden defenderse. Estoy hablando del aborto. En todas las ciudades de Estados Unidos y gran parte de las ciudades en el resto del mundo, hay clínicas de aborto donde se asesina con alevosía, ventaja y premeditación a los niños que no han nacido. Los mochan pedazo a pedazo y los sacan del vientre de su madre, todavía moviéndose los pedacitos de esos inocentes babies. Terrible, ¿no? Pero está sucediendo en este momento que usted está escuchando esta predicación. Implacables, calumniadores. Ya ahorita cualquiera se levanta y dice mentiras acerca de otra persona. Levantan rumores, levantan cosas infundadas. Y lo primero que sucede, mis hermanos, es que alguien más lo repite. Y aquí en este caso, que vamos a tratar más adelante, ese alguien más que lo repite son los medios
masivos de comunicación, como es el radio, la televisión, todas las cadenas que hay de comunicaciones, levantando infundios, calumnias, intemperantes. Inmediatamente tratan de hacerle daño al semejante, ¿verdad? Crueles, porque, como ya le dijimos, son crueles. La crueldad no tiene límite en estos días. Y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y yo he oído mucha gente que me dice, vida solamente hay una, yo quiero vivirla. ¿Dónde está Dios? Que no lo he visto. Así dice las gentes. No buscan la presencia de Dios. No buscan el amor de Dios. Muchos de ellos van a las iglesias, entre comillas, pero así como entran, salen o salen peor. Y para ellos, las cosas sensuales importan más que las espirituales. O sea, ellos viven para los sentidos, para sentir bonitos, sentirse grandes, sentirse importantes o sentir que vuelan, en fin, tanta cosa. Y no aman a Dios. Y luego el versículo 5 dice, que tendrán apariencia de piedad. Y vemos mucha gente de esta en la televisión. Ahí aparecen y estoy hablando ahora de los supuestos apóstoles, profetas y obispos y pastores y tanta cosa. Y usted los ve, ahí parecen que bajan en cielo ahí con su santidad. Pero niegan la eficacia de la piedad, o sea, del amor de Dios. Y luego dice, a estos evita. Evítelos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, mis hermanos. ¿Qué va a pasar el día de mañana o el día de pasado mañana? Yo no sé. Pero yo estoy en las manos del Señor. Yo he puesto en las manos del Señor mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mi bisnieta, a mis hermanos allá en México. Estoy hablando de mis hermanos en la sangre, el resto de la familia y mis hermanos en Cristo. Y a todo aquel que escucha esta predicación, yo le estoy pidiendo a Dios por cada uno de ustedes. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, cuando los tiempos peligrosos venían, cuando venían las tragedias, las hecatombes, las guerras, las cosas que dañaban al pueblo de Israel de una manera grave, venían porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios y habían seguido los dioses, entre comillas, de los pueblos de alrededor. Cuando la santidad dejaba el campamento de Israel en el Éxodo, entonces venía el mal en su lugar. Y Dios permitía que los atacaran. Ya como nación, ya como país, era lo mismo. Y sufrieron invasión tras invasión, y sufrieron esclavitud, y sufrieron toda clase de vejaciones. Se los llevaban presos, se los llevaban cautivos, muchos de ellos morían, muchos de ellos eran destripados, porque así dice la palabra. Sus niños eran estrellados en contra de las piedras, sus niños pequeños. ¿Por qué? Porque este pueblo cabezón se había apartado de Dios. Pero ahora, en estos días, los tiempos peligrosos ya no son nada más para una nación, ya son para todo el mundo, todo el orbe, toda la gente,
todo el que respira. Son los tiempos peligrosos. ¿Por qué? Otra vez la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque los que predican la palabra de Dios desde los púlpitos, ya sea púlpitos de madera, o sea, púlpitos reales, o púlpitos electrónicos, como este que estoy usando ya ahorita, han dejado la palabra del Señor. Han dejado de predicar la santa doctrina de Dios, que le dice al pecado, pecado, al mal, mal, y a lo bueno, bueno. En muchos lugares usted ya no puede predicar en contra de los vicios, en contra del homosexualismo, en contra del lesbianismo, en contra del aborto, porque si no lo bajan del púlpito, es la última vez que usted va a predicar en esa iglesia. ¿Por qué se lo digo? Porque a mí me ha pasado y a muchos de los compañeros de ministerio le ha pasado. Y a mí me han dicho y a mis hermanos en Cristo les han dicho, es que tengo que predicarle a la gente lo que a la gente le gusta. Yo no creo que les vaya a gustar mucho irse al infierno, donde dice la palabra del Señor, que la llama nunca se extinguirá. Van a arder por siempre, para siempre, junto con todos los pecadores de todos los tiempos, con Satanás y con sus demonios. Pero a los que los mandaron ahí es a los falsos pastores, a los falsos predicadores, a los mentirosos, a los amantes de sí mismos, a esos, por haberlos mandado ahí, les van a tocar castigos peores. Lo dice la palabra, yo no lo estoy inventando. Cuando yo nací, la Biblia ya estaba así como está. Yo no la hice. Luego, aquí en la primera carta de Pablo a Timoteo, vamos un poquito atrás. La primera de Pablo a Timoteo, capítulo 4 y versículo 1 dice, pero el Espíritu, aquí habla del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que estamos diciendo en el momento? No te apures, hermanito. Yo sé que no has podido dejar el cigarrito o la copita o que tienes ese defectillo que, ¿verdad? Te gusta, pues te gustan los hombres o en fin. Pero Cristo te ama. Tú no te preocupes, tú sigue viniendo aquí y tú te vas al cielo. Pues sí, nomás que el cielo de ellos, al infierno te se van a ir, lamentablemente. Así lo dice la palabra. El Espíritu Santo dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Al apostatar, mis hermanos, es porque antes conocieron la fe auténtica. Y estoy hablando de los evangelistas, de los pastores, de los teólogos que empezaron bien enseñando la palabra, pero al ver que otros prosperaban con esos famosos evangelios de la prosperidad, de la confesión positiva y de todo eso, progresaban, entonces se les hizo fácil irse con ellos, los G12 y todo eso. Mis hermanos, eso que están haciendo esas gentes no es de Dios. Y se lo digo claramente. Yo sé que está quedando grabado, yo sé lo que estoy hablando, pero estoy solamente diciendo lo que dice la palabra del Señor. Yo sé en quién he creído. A Dios la honra y la gloria. Entonces, y dice, vamos a leer una vez más, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia,
Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Han dejado de lado la santidad para decir, bueno, ah, mejor nos hacemos veganos y así obedecemos la palabra, yo no sé cuál palabra, la palabra de Dios, pero yo no sé de qué Dios están hablando y nos vamos al cielo. Pero y su vida moral y su vida espiritual, bueno, de eso no estamos hablando. Así de sencillo. Amén. La segunda carta de Pablo perdón, de Pedro, segunda carta universal de Pedro, capítulo 3, aleluya. Segunda de Pedro, estamos aquí. No, perdón. Es la segunda de Pedro. capítulo 3. Y versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Lo que decíamos hace un momento. Muchos pastores, muchos evangelistas, muchos institutos bíblicos. Antes en este país, en Estados Unidos de Norteamérica, se enseñaba teología santa pura y cristalina en las universidades. Ahora se enseña puro mugrero en la mayor parte de ellas. Ya no creen en el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Ya no creen que Cristo Jesús es Dios venido en carne, que murió por los pecados de usted que me está oyendo y míos, y se levantó a los 3 días de muerto y ascendió al cielo, y muy pronto va a venir hasta las nubes y se va a llevar a sus muertos, y inmediatamente nosotros vamos a ser transformados y vamos a ser arrebatados en el cielo. Amén. Eso lo niegan estas gentes. O sea, en otras palabras, niegan la palabra del Señor. Por eso es que usted ve que ahora hay muchas nuevas versiones de la Santa Biblia, entre comillas, donde han desaparecido capítulos enteros de la Biblia, donde se habla de la deidad de Cristo. Amén. Aquí en la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El último tiempo, mis hermanos. ¿Cuál? Este que estamos viviendo. De acuerdo a la palabra del Señor, el anticristo es un hombre. Ya no puede, antes decíamos va a ser un hombre. Yo creo que el anticristo ya anda por ahí preparándose. Es un hombre sumamente inteligente, sumamente rico o poderoso en dinero, carismático, con una capacidad en la política, hablando prácticamente todos los idiomas principales del mundo. Y ese individuo va a venir, según él o según la gente que lo sigue o que lo va a seguir, a traer la solución a todos los problemas del mundo. Pero ya dijimos hace un momento, ¿verdad?, que no tienen el afecto natural. El anticristo, de acuerdo a la palabra, es un homosexual declarado. Así como lo escuchan. Con todo y su brillantez, con todo lo que... Pero es un homosexual declarado. ¿A dónde vamos? Ahorita entramos en materia, apenas estamos preparándonos. Hemos visto, mis hermanos, que hay un movimiento a nivel mundial
a nivel mundial a favor del matrimonio homosexual, o sea, del mismo sexo. Y en muchos países ya los casan. En México los casan. En el estado donde yo nací, Coahuila, ya casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y yo leí una vez un artículo que escribía un individuo que bueno, según esto era un intelectual de lo mejor y fue catedrático de la universidad, fue director de la universidad y todo eso. Decía, con orgullo digo y declaro que mi hija o mi sobrina, la jueza, casó el primer matrimonio homosexual en el estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo. Oiga, qué orgullo tan horrible, ¿no? Todas las cosas que el Señor condena ahora son las cosas que están haciéndose comunes y normales para esta humanidad y están tratando de metérselas a los salvos por gracia y lavados con la sangre de Cristo. Decíamos hace un momento que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se apartaba de la adoración a Jehová Dios de los ejércitos, cuando el pueblo de Israel se apartaba de la verdad, entonces venía el mal. Ahora que estamos viviendo estos tiempos, mis hermanos, ¿saben por qué estamos viviendo tiempos tan difíciles? ¿Saben por qué esta famosa pandemia que ha afectado a todo el mundo del COVID-19, coronavirus, como usted le quiera llamar? ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Dios se ha apartado de la auténtica adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y han optado por seguir adorando los becerros de oro. Esa es la verdad. Hay muchos púlpitos a nivel mundial, no nada más en Estados Unidos, a nivel mundial, donde ya no se predica la santa palabra, dijimos hace un momento. Y cuando ven a alguien como nosotros, que todavía por la misericordia de Dios estamos aquí, predicando la verdad, nos vetan, nos hacen a un lado, nos levantan falsos, en fin, no nos quieren. Si ellos pudieran, pues nos mandaban matar a lo mejor. Pero dice la palabra del Señor que nos demos por bendecidos y le demos gloria a Dios cuando por su causa seamos vituperados. Así lo dice la palabra del Señor. Estamos en este tiempo, mis hermanos. Hoy es domingo, ¿verdad? 1 de noviembre. Mañana, pasado mañana, va a haber elecciones a nivel nacional aquí en este país, en Estados Unidos de Norteamérica. Y ha habido una serie de disturbios, de escándalos a nivel nacional en Estados Unidos, ¿no? Y a nivel mundial por lo que ha pasado en los meses que ya pasaron aquí en Estados Unidos. Una de ellas es de Black Lives Matter y todas esas cosas. Y con ese bandera, con ese pretexto, han hecho males en muchos lugares. Destruyendo cosas, robando, quemando propiedades, destruyendo la fachada del Palacio Nacional ahí en México, en fin, tanta cosa que hemos visto. Aquí en Estados Unidos está terrible. Pero usted va ahorita a las tiendas hoy y va a ver que gran parte de las tiendas de comestibles se están quedando vacías. La gente está haciendo compras de pánico, como lo hizo al principio del coronavirus. ¿Por qué? Porque saben que va a haber escándalos, saben que va a haber tal vez una revolución armada, saben que tal vez va a correr la sangre por las calles de este país que fue el adalid de la democracia y de la paz en el mundo, que este país fue bendecido porque este país amaba
y ahora sigue amando, al menos gran parte de nosotros, al pueblo de Israel, porque fue promesa del Señor: quien te bendiga será bendito, pero quien te maldiga será maldito. Así lo dijo el Señor, así es la palabra de Él es eterna, y es por siempre y para siempre. Y se cumple, porque es Dios. Amén. Y están haciendo cosas tremendas, la gente está preparándose, porque creen que no va a haber alimentos, creen que no va a haber suministros, y eso no es nada. Usted va a las tiendas donde venden armas, porque aquí en Estados Unidos se venden armas hasta en la Walmart. Bueno, en muchas ya no, pero en muchas tiendas se venden armas, municiones y todo eso. Y ya no encuentran ni armas ni municiones. ¿Las sacaron del mercado? No, las compró la gente. ¿Para qué? Para defenderse o para atacar a alguien más. ¿Por qué llegamos a este punto, mis hermanos? Porque la iglesia en este país, dijimos hace un momento, en este país que se distinguió, porque las iglesias diezmaban, ofrendaban, y de sus ofrendas y de sus diezmos mandaban elementos de ellos mismos a ir a predicar el evangelio a las naciones que no conocían a Dios. Mandando hombres, mandando mujeres, mandando equipos evangelísticos, mandando material, mandando ayuda física, económica, mandando tecnología, mandando tantas cosas para aquellos países o pueblos apartados que no conocían de Dios. Y este país, Estados Unidos, Norteamérica, es el que más ha expandido el Evangelio Santo de Cristo Jesús en todo el mundo que nadie en todos los tiempos. Pero los tiempos, dijimos hace un momento, han cambiado. Muchas de las iglesias que se distinguían por ser iglesias evangelísticas que mandaban hombres a evangelizar al mundo, ya no lo hacen. Y si lo hacen, nada más es para no pagar los impuestos. Niegan la eficacia de la santidad de Dios. Ya lo leímos. Y por esa razón, mis hermanos, es que está sucediendo todo este problema aquí en este país y en el resto del mundo. Y si este país, mis hermanos, cae, el resto del mundo va a sufrir terriblemente. Este caos no es, como dijimos, no es una cosa, no es una casualidad. Este caos lo han estado preparando gentes, servidores del diablo, gentes que tienen preparado al anticristo, porque ellos quieren ganarle el paso al arrebatamiento de la iglesia. Quieren que el anticristo entre están creando un problema para que el anticristo venga y lo resuelva. Pero como Dios está en su trono y su palabra es real y efectiva, eso no va a suceder mientras esté el Espíritu Santo de Dios en este planeta. Y el Espíritu Santo está aquí porque está en nosotros y está con nosotros. El momento mismo, el segundo mismo o el microsegundo mismo en que el Señor Jesucristo nos lleve, nos vamos y el Espíritu Santo se va junto con nosotros, y entonces sí empieza el gran caos. Y todos los planes que tienen para el gobierno mundial van a empezar. Van a empezar. Yo lo siento por la gente que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Yo lo siento por la gente que no está segura de su salvación. Yo lo siento por aquellos hermanos que han sido engañados por esos falsos predicadores, porque se van a quedar, mis hermanos, a disfrutar de la gran tribulación. Amén. En donde se va a marcar a todos los habitantes del planeta, grandes y pequeños, con el 666.
Y el que no lo tenga, no podrá comprar, no podrá vender, no podrá transportarse de un lugar a otro, no podrá trabajar, no podrá hacer nada si no tiene el 666 sobre su cuerpo. Amén. Es terrible. Estamos viviendo, dijimos hace un momento, tiempos peligrosos. Y así se llama este mensaje, tiempos peligrosos. Les digo, mis hermanos, yo amo la obra del Señor. Siempre el anhelo nuestro, el anhelo mío, el anhelo de mi familia, el anhelo de mis hermanos, consiervos, fue alcanzar almas para el rebaño del Señor, alcanzar a los perdidos, hablarles de Cristo. Pero llegamos a estos días, llegamos a estos tiempos en los cuales, pues, solamente la misericordia de Dios es la que nos va a sacar adelante. En este país hay dos partidos políticos grandes que son los republicanos y los demócratas. Los demócratas se distinguen porque son los que han promovido el aborto, el homosexualismo, o sea, el matrimonio homosexual, todas las aberraciones habidas y por haber, las han promovido ellos. Los republicanos se han distinguido y se distinguieron desde un principio en que son más conservadores. Yo sé que hay gente republicana que no son tan buenos, pero en su general, en su doctrina general, son gente que aman a Dios. Este presidente que hay aquí en Estados Unidos, en este país, se llama Donald Trump. Es el único hombre gobernante en el mundo que ha amado y que ama al pueblo de Israel y que ama el santo evangelio de Dios y que le pide consejo a los auténticos siervos de Dios y les pide que oren por él, y ora él con ellos. No estoy diciendo que el presidente sea un hombre perfecto, ni que haya sido un santo que nació por Inmaculada Concepción o como sea. No, de ninguna manera. Todos conocemos el testimonio de lo que fue Donald Trump. Pero yo conozco el testimonio de muchos de los que me están oyendo, tal vez. Usted no eran unos santos antes de venir a Cristo. Y muchos de los que están escuchando no son santos todavía porque todavía andan metidos en las cosas que no son buenas delante de Dios. Pero el Señor perdona. Y si Dios puso a Donald Trump al frente de este país, fue con un propósito. Amén. Con un propósito. Las cosas que este señor empezó a hacer y ha hecho a través de casi ya 4 años completos, han sido cosas que nadie hizo antes. Pero el Partido Demócrata quiere destruir todo lo que él hizo. ¿Por qué? Porque estos ahora son socialistas, son comunistas, son gente perdida, hay gente satanista entre ellos. Y aborrecen lo bueno. Lo leímos hace un rato, ¿se acuerda? Aborrecedores de lo bueno. Quieren más que nada la maldad. Desde antes que Donald Trump entrara a la presidencia de Estados Unidos, le inventaban cosas, le lanzaban cosas, lo calumniaban, ya lo leímos, y han tratado de sacarlo de ahí, de la Casa Blanca, y no han podido. Y es un hombre viejo. Bueno, al menos más viejo que yo. Yo tengo 68 años. Él tiene 72, parece. Y sin embargo, Dios lo ha mantenido ahí. Tal vez alguien que me escuche en México, en Latinoamérica, en Europa, dirá, bueno, pues eso está pasando en Estados Unidos de Norteamérica. Sí,
Pero si pasa aquí, cuando a Estados Unidos le da tos, a México, a Latinoamérica, les da pulmonía. ¿Por qué? Porque dependen de una o de otra manera de las economías o de las políticas económicas de Estados Unidos. Hace aproximadamente 2 años, el ex primer ministro de Inglaterra recomendó, por decirlo así, que, que, que se hiciera un solo gobierno mundial. Ah, ahí quedó. Pero ahora que empezó la pandemia, volvió a decir, bueno, ¿por qué mejor no eliminamos todos los presidentes del mundo, los ponemos a un lado y lanzamos un solo hombre para que controle esta pandemia que está a nivel mundial? Porque cada uno individualmente no lo puede hacer, pero uno solo, aunando esfuerzos de todo el mundo, si lo puede hacer a través de las Naciones Unidas. Mira qué fácil. O sea que este tipo, este hombre que fue el primer ministro de Inglaterra, Inglaterra fue un país que amó a Dios. ¿Sí? Pero este hombre es un siervo de Satanás y un emisario del anticristo. Amén. Y en las Naciones Unidas, ustedes han oído hablar de ellas, siempre han estado en contra de este país y, por supuesto, en contra del pueblo de Dios, de Israel. Alguien me va a decir, bueno, pues los judíos no son unos santos. No, yo sé que no son unos santos. Hay gente, dicen los colombianos, mis hermanos colombianos, hay gente maluca, sí, pero ellos son los poseedores de la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿sí?, al padre de ellos. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple su palabra. Tiene un plan especial para ellos, diferente al resto del mundo. A Dios la honra y la gloria. Pero aquí lo que nosotros nos atañe es seguir adelante. Como les digo, yo no sé qué va a pasar mañana, qué va a pasar hoy en la tarde, qué va a pasar pasado mañana. Pero Dios lo sabe. Mi vida está en las manos de Él. Mi familia está en las manos de Él. Y yo quiero que usted ponga la vida suya en las manos de nuestro Dios. Apenas me levanté de la cama, estuve enfermo. Según los doctores, estuve muy grave, ¿verdad? Me dio una infección viral en el sistema urinario, no sé, en los riñones, yo creo que fue en los riñones, en la vejiga. Y fue una situación muy, 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 muy difícil. Ya tenía semanas con ese problema, pero se agravó y bueno, tuve que ir al especialista y mi esposa me quería llevar a la emergencia. Y todavía, pues, según el doctor, no ha terminado conmigo. Me mandó esta semana a hacer exámenes más concisos, saber si es un tumor, es cáncer o lo que sea, en los riñones o en fin, donde sea. O sea, del lugar donde estaba sangrando tanto mi cuerpo. Pero saben una cosa, mis hermanos, a mí me interesaba hablarle a usted esta verdad. Y mientras en este corazón, en este viejo corazón que ha recibido tanto de Dios, haya un latido, voy a seguir proclamando el santo evangelio del Señor. Porque no me llamó un hombre, mis hermanos, a mí me llamó Dios a su ministerio a los 9 años de edad. Y amo a Dios sobre todas las cosas. Y lo amo a usted porque Cristo me amó primero. Por eso estoy aquí, mis hermanos. Por eso estoy aquí. Gloria sea al Señor que me decía mi hermano, mi amado hermano, Manuel Landeros, el doctor Landeros, de allá de Torreón, Coahuila. Estoy contento porque te escucho tu voz más fuerte. Estaban preocupados mis hermanos y Dios les pague a mis hermanos allá en nuestra iglesia, allá en Torreón, a los hermanos en Monclova, en Frontera, en Coahuila, en fin,
acá en el norte de Estados Unidos, a todos los que han estado orando por mí. Muchas gracias, que el Señor, nuestro Dios, les pague. He visto muchos milagros a través de nuestro ministerio. He orado por mucha gente y Dios la ha sanado. Ahora, pues, le he pedido al Señor, pero también mis hermanos han estado orando por mí. Y yo sé que nuestro Dios tiene sus manos en mi salud. Y si esta enfermedad ya fuera lo último para este viejo que les habla, yo no tengo ningún problema, mis hermanos. Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Pero yo quiero estar seguro que usted también sepa en quién ha creído y que usted esté seguro que el Redentor Cristo Jesús está en su vida y que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y de esa manera podremos estar seguros de que el día de mañana nos vamos a ver otra vez en el cielo, en las bodas del Cordero. Muchos de ustedes no conocen cómo soy, no conocen mi cara. Yo no los conozco a ustedes, pero Dios los conoce. A todos los que están escuchando esta predicación. Y no les miento cuando les digo, yo los amo, aunque no los conozco a muchos de ustedes. A muchos, por supuesto, han aceptado a Cristo como su Salvador a través de nuestro ministerio, porque los conozco bien. A muchos los conocí de cuando éramos jovencitos y aprendí a amarlos, ¿verdad? A través de los años. Y así como les amo a ustedes. También le agradezco infinitamente a la familia Valdés Vargas, nuestros hermanos allá en Monclova. Es una hermosa familia que yo conocí cuando era jovencito. Nuestro hermano Josué es un escritor de libros cristianos. En fin, a la iglesia que ellos pastorean, en fin, a todas las gentes que han estado orando por mí. Que Dios les pague. Sigan orando por este que les habla. Pero, sobre todo, sigan orando por este país, el país de los Estados Unidos de Norteamérica. Si alguno de ustedes, mis hermanos, no quiero alargarme mucho, no está seguro de que su nombre está escrito en el libro de la vida, y no está seguro si el Señor viene hoy, esta noche, y se lleva a su iglesia, no está seguro si usted se va a ir con Cristo Jesús. Asegúrese en este momento. Ahorita todavía es gratis. En la gran tribulación, hermano. Van a quedarse muchos de esos que se decían cristianos. Millones. Y se van a arrepentir de haberse apartado del camino. Pero para poderse ir al cielo, van a tener que poner su cabeza. Van a ser decapitados por el anticristo y su gente. O sea, el que se niegue a recibir el 666 es porque creen en Cristo Jesús. Pero ahorita todavía la salvación es por gracia. No estoy tratando de asustar a nadie, simplemente le estoy diciendo la verdad que está en la Biblia. Pero si usted se quiere quedar por su propia voluntad, quédese. El infierno es muy grande y las llamas están muy calientitas por toda la eternidad. Pero jamás diga que le dijo mentiras. Estoy hablando la verdad de Cristo. Entonces, decíamos, es un momento, si no está seguro de su salvación, cierra sus ojos ahí donde está. Y repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Cristo, llego adelante de este momento reconociendo que soy un pecador. Pero en este momento me arrepiento de mis pecados y acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Acepto lo que Él hizo en la cruz del Calvario y su sangre preciosa que quita el pecado del mundo. Yo sé que en este momento por mi arrepentimiento me está cambiando. Cristo, ven a mi vida. Ayúdame a poderte seguir todo el tiempo que me quede. Así fueran solamente 24 horas o 24 años.
Yo no sé, pero tú lo sabes. Ayúdame a servirte en el nombre de Cristo. Amén. Si alguien hizo esta oración, lo felicito. Bienvenido a la familia del Señor. Busque nuestras predicaciones. Ahí están en el YouTube, en nuestro canal. Si han sido de bendición estas predicaciones, denos un like, un me gusta ahí, ahí abajo del logo de nuestro ministerio. Compártalo con alguien más y suscríbase a nuestro canal. No le cuesta nada. Nosotros no le estamos vendiendo nada. Nosotros no le estamos cobrando nada. Pero sí queremos que usted también se convierta en un predicador como nosotros. Amén. También quiero orar por aquellos que están enfermos. Es muy feo, mis hermanos, estar enfermos. Es terrible, es doloroso, es difícil para la familia y para el que está enfermo. Pero quiero orar por ustedes. Amén. No importa la enfermedad que usted tenga, Dios la conoce. Y si Él levantó a Lázaro de los muertos cuando ya estaba pudriéndose, puede levantarlo usted. Y puede levantarme a mí también. Amén. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Cristo. Mira, Señor, allá donde están escuchando esta predicación, hay hombres, hay mujeres, Señor, que están enfermos. Hay niños, hay jóvenes que están enfermos. Sánalos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo. Extiende tu mano de poder y quita ese cáncer, quita ese tumor, ese coronavirus, eso que está afectando a este pueblo que te escucha, Señor. Y ya son salvos, Padre. Ahora, Padre, que sean sanos por tu poder. Y, Señor, termina la obra que empezaste en mí. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo, y en todo te daremos la honra y la gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Mis amados hermanos, por muchos años estuvimos en radio, y siempre me gustaba terminar con esto. La próxima semana, por este mismo canal, y a esta misma hora, nos vemos. Y que Dios los bendiga. Les amo, amados hermanos. Hasta luego.